¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Aquí estamos en su programa Mujeres Sin Filtro. Bueno, ya es costumbre para nosotros y para nosotras tener invitadas especiales, sin duda alguna. Pero el día de hoy quiero hacer un reconocimiento, quiero que se sepa todo el esfuerzo que se ha tenido históricamente para los logros comunitarios, para los logros entre mujeres y hombres, pero particularmente la lucha que se ha tenido de las mujeres dentro de la política privada y la política pública, que nunca hemos estado excluidas ni exentas ni de ser parte de todas las determinaciones y logros a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel República Mexicana, a nivel mundial, por favor. Este día yo quiero presentarles a una compañera que ya hemos tenido la oportunidad de colaborar juntas, pero sí quiero decirles toda la lucha. Ella tiene 21 años. Ella está estudiando Derecho, ya tiene una consultoría jurídica y es una persona que quiero reconocer dentro del esquema de las mujeres que hemos tenido una lucha importante. Ella es Alma Zárate, mi niña hermosa que está con nosotros hoy para acompañarnos. No, sí, el honor es mío. Muchas gracias, qué gusto tenerlas aquí. A Rosy, a Laura, a Mayrel, amigas como siempre. Y hoy tenemos un tema que tiene para mucho. Maravilloso. Mucho tela donde cortar. Ahora también quiero decirles, porque normalmente no digo de mis compañeras coconductoras, toda esta gama, todo este esfuerzo, todo este andamiaje de donde viene su trabajo, su lucha. Tenemos a mi compañera politóloga, que es un analista político de las mejores del estado de Jalisco, una madre, bueno, excepcional, ¿por qué no decirlo así? Hay que reconocer cualquiera de los roles que hemos tenido que sobrellevar las mujeres en la vida y en la historia, pero si de roles se trata, híjole, es de reconocérselo. Y hoy, como en muchas otras ocasiones, la tenemos aquí, Rosy Rodríguez, amiga. Hola, amiga, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de compartir con ustedes este tema tan importante en estos momentos que estamos pasando. Absolutamente, sí. Y qué bueno que lo manifiesten así. ¿Por qué dicho reconocimiento? Porque debemos de reconocernos todos los días. Y hoy, que casi concluye el año, esto es muy importante. Tenemos como invitada especial una compañera que nos representó del 2015 al 2018 en la Cámara de Diputados nacional o federal. Ella fue presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y una mujer, una referente en la cual los presupuestos eran respetados en cuestión de género. Ella tiene estudios en licenciatura de negocios internacionales, ella es abogada y hoy por hoy también estudia la maestría en Derechos Humanos y Paz, que ya nos comentará también cuál es su tesis, que creo que es una parte fundamental de cómo ve el mundo, cómo ve que viene el mundo. Este día contamos con la presencia de Laura Plasencia, que yo creo que ella poco a poquito nos irá narrando mucho de lo que ella ha venido participando. Entre estas participaciones son nacionales e internacionales. Hay que reconocer que nosotros tenemos grandes baluartes en nuestro estado y esto no podía dejar pasar un programa como Mujeres Sin Filtro sin tener a Laura Plasencia, que quiero reconocerte, amiga, que estés con nosotros y con nosotras. Fíjate, amiga, aparte de que yo creo que es extensivo toda tu participación en el estado a nivel nacional y también tus presencias internacionales, yo quisiera abrir este tema, amigas, que me dicen en producción, hoy vengo así como con la espada desenvainada, vengo con una molestia, pero también con el agrado de contar con grandes mujeres, pero sí decirles, oigan, institucionalmente estamos jugando en retroceso para destruir la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que está ocurriendo, amigas? Abramos desde allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las instituciones nos las están destruyendo. ¿Qué pasa? Yo lo que veo es que los hombres ahorita nos están dando otro retroceso. Pareciera cuando en el siglo XVIII no se nos permitía el arte de conversar más que en los salones donde la que era la anfitriona era tu amiga, ¿no? Donde el arte de conversar, el arte de hacer política y de ser un ser pensante se limita a los que ellos deciden. Y eso es lo que nos están haciendo presupuestalmente, que es como si fuera una guerra económica contra las mujeres. Sí, absolutamente. Claro, oye, Mayrel, pues un gusto compartir contigo este espacio, querida amiga, admirada por muchas de nosotras, una luchadora social que miren,
perfiles como Mayrela hay pocos, ¿no? Una mujer sororaria, totalmente. una mujer que practica día con día el afidamiento, pero que además demuestra en territorio que su lucha es de veras, ¿no? Y su lucha es por las mujeres de las colonias, de las comunidades, las que menos tienen, las que fueron más lastimadas por esta pandemia. Y mi reconocimiento, mi admiración, Gracias, mi cariño y amistad siempre, Mayrela. Muchas gracias, amiga. Y a nosotros un honor, de verdad, porque hablar de cifras y de conocimientos es hablar de una compañera como Laura. Y definitivamente, amiga, no podíamos dejar pasar un diciembre que debiéramos de estar festejando. Tenemos una pandemia encima y aparte hablar de que el presupuesto o que las propias instituciones, empezando por el estado de Jalisco, ya una disminución, incluso una erradicación de todo lo que va en evolución y en desarrollo en términos de género. Bien, es preocupante a nivel nacional y a nivel Jalisco. Y qué bueno que ahí está ese espacio de plataformas para poder informar a la gente lo que pasa con este presupuesto. A ver, este año fue muy complicado. 2020 ha sido catastrófico para las mujeres en muchos sentidos. Recordemos que las mujeres solamente en México representamos casi el 60%, bueno, más del 60% de la economía informal en todo el país. Es decir, somos la cara del empleo informal, sin prestaciones, sin acceso a garantías sociales a nivel nacional. Somos las que cuidamos a nuestras hijas e hijos con una política errada en un año de pandemia por el tema de la educación en casa. Eso sin contemplar que también somos las más perjudicadas en el acceso y uso del Internet y de las tecnologías. Aunado también a que en México casi más del 30% de los hogares son monoparentales. Es decir, en México más del 30% de los hogares son encabezados por madres jefas de familia. En el caso de las madres jefas de familia, imagínense ustedes lo complejo que fue en este año, no solo por la incertidumbre laboral de poder o no poder llevar el sustento económico a tu casa, acompañado de una política educativa diseñada en un escritorio por hombres, en donde no tomaron en cuenta que en un hogar probablemente hay 2, 3 hijos, que no tenemos 3 tabletas, 3 computadoras o 3 televisiones, ni siquiera el internet para poder acceder, y que incluso si revisamos, por ejemplo, las tareas de cuidados y las tareas de los hijos, pues se les sobrecargó, porque yo escuchaba muchos comentarios y muchas, pues principalmente como retroalimentación en las colonias con mujeres de diferentes zonas de Tonalá, y lo que me comentaban es, dicen, a ver, es que ahora tengo más trabajo con esta nueva modalidad, porque no solamente es buscar dónde tengo que imprimir las hojas de tareas semanales para los niños. Los libros de texto gratuito, lamentablemente por la CONALITEC, lamentablemente por el gobierno del estado de Jalisco, por la Secretaría de Educación Pública, hoy por hoy la mayoría de los hogares en zona metropolitana, y no quiero ni imaginarme en el interior del estado, no cuentan con el 100% de los libros de texto impresos. No los entregaron. Y nos suben la luz. No los entregaron. Pero además no hubo una estructura de apoyo económica para fortalecer a las mujeres. Y pongo un ejemplo. Aparte, ni siquiera se perdonaron el pago de los servicios, o sea, ni siquiera eso, cuando eso se hizo a nivel internacional. Y en mi asunto particular, yo también vivo solo con mujeres, amigas, o sea, UDG honestamente no se supo adaptar. UDG tiene una plataforma de UDG virtual donde el sistema es distinto, pero a mí me tuvieron este semestre en videoconferencias de 6-8 horas al día, cero productivo, cansado, tedioso, y que dices, bueno, deja mucho que desear. ¿Por qué UDG, teniendo la infraestructura previa, su plataforma, es como un Facebook, UDG virtual? Tengo una amiga que estudia ahí, y yo digo, oye, entonces ¿yo por qué tengo clases por Zoom? Si UDG tiene la infraestructura, ¿por qué no pudo mover a los alumnos de clases presenciales a esa plataforma? Claro, ahí el semestre está como en 2,500, cuando en el mío está como en 600 pesos. Y hablar con claridad, Alma, porque finalmente es como te va en la feria. Sí. O sea, a cada uno tenemos una experiencia que puedes narrar y que definitivamente ha disminuido nuestra calidad vivencial, por decirlo de algún modo. ¿Por qué no decirlo? Sí. Yo estaba comentando lo de la luz. Por favor, llegó el doble. Llegó carísimo. O sea, no jueguen Además, con nosotros. Muchas de las, como decías,
Laura, que las mujeres, muchas trabajamos de manera informal, muchas también ya perdieron esa fuente de ingresos por lo de la pandemia. Va a haber más mujeres pobres, niñas pobres. Todo esto no se ve reflejado en el presupuesto 2020-2021. Al contrario, se bajó el presupuesto y se llevó a cabo un aumento, pero a los programas sociales donde no se dan políticas públicas con certeza, que den certeza y seguridad al desarrollo de las mujeres. Y hablan que eso nos va a dar igualdad, el hecho porque son de subsidio. Exactamente. Son programas de subsidio que no se están llevando a nada. Exactamente. Y peor aún, que aún con la evidencia a nivel nacional, a nivel Jalisco, del incremento de la violencia en contra de las mujeres, disminuyeron el presupuesto para la atención de violencias en contra de mujeres y de las niñas. Tan solo en Jalisco, en este año, con el pretexto del botón de emergencia y con el pretexto del tema de la pandemia aquí en Jalisco, pues el gobernador, el ejecutivo decidió el poder recortar más de 30 millones de pesos. Imagínense, más de 30 millones de pesos para el tema de violencias, para toda la política en materia de prevención de la violencia. Y nos sale con entonces el código violeta. A ver, tu código violeta va a ser inservible si recortas presupuesto. ¿A quién quiere engañar? Además, quitando el Instituto de la Mujer e inventándose su nuevo instituto. O sea, quítale autonomía y llévate una secretaría que yo manejo, ¿no? Que yo la muevo y que yo conduzco. Exactamente. El famoso anexo 13 del presupuesto va incluido la pensión para el bienestar de los adultos, la otra, ¿cómo se llama? La Benito Juárez, la beca Benito Juárez para los estudiantes. Que no sean el impacto todo eso se está va, llevando la mayoría del presupuesto para supuestamente la equidad de género. Pero pues ¿por qué? Obviamente pues porque es ganar clientela en estos momentos de procesos electorales. En un esquema clientelar. Exactamente. Eso es lo que pues yo así lo estoy percibiendo. Sí. Por supuesto. De que dales y es una, ¿cómo se dice? O sea, es una cantidad muy fuerte de población electoral. Amiga, súmale que nos dicen a nivel federal en las mañaneras con respeto, pero vamos diciendo la verdad. Vamos diciendo la verdad. Que la mayoría de las llamadas que son falsas. Entonces vamos recortando presupuesto, hombre, acabo estamos hablando de mentiras seguramente, ¿no? Como una expresión sin fundamento metodológico, ¿qué te puedo decir? ¿Te atreves a decir la mayoría es falso? Continuamos, cámbiale a la página. Gracias. No, mira, lamentablemente el presidente vive en un país o gobierna un país que no conoce, al menos en materia de género y en materia de derechos de las mujeres. Vive en el 1800, o sea, queriendo hacer ferrocarriles ahorita. Porque además, a ver, recordemos previo al que se decretara el tema de la pandemia, ¿no? Aquí en México, habíamos pasado por un 8 de marzo. Marchas masivas de mujeres en las calles, históricamente, que nunca antes se habían visto, con ese reclamo y con esa indignación justa ante los feminicidios. Para que te des una idea o para que nos demos una idea, cuando a mí me tocó ser presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, en México hablábamos de que eran 9 mujeres al día asesinadas por feminicidio. Hoy son 12. A ver, hoy son 12. A 5 años, bueno, casi 5 años de diferencia, son 5 más. Y es lamentable que sigamos sin tener presupuestos públicos en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Y también nos topamos con que el Ejecutivo dice, me hago el Instituto de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. A ver, quítame la palabra de hombres de ese título porque ellos no sufren violencia de género en el grado que lo sufren las mujeres. Entonces, el quitar el Instituto de la Mujer Jalisciense fue un paso atrás, pero eso nos va a explicar un poquito más Laura. Pues fue una defensa que dimos, ¿no? Al final del día se tuvo que, al principio, pues fue una lucha que dimos muchas compañeras de sociedad civil en la defensa del IJM como un organismo autónomo que garantizara la materialización de la política pública de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en el caso de Jalisco. Y que este nuevo ente que quisieron armar amorfo era como de grupos vulnerables. O
sea, fue regresarnos a la política pública de los 70s, cuando las mujeres nos consideraban como un grupo vulnerable. Las mujeres no somos un grupo vulnerable. No, nos pusieron a la par con otro tipo de comunidades LGBT más, que ellos deben también tener su propio foco, las mujeres y ellos su propio foco. Todos estamos en la misma lucha del sistema patriarcal. Estoy de acuerdo. Pero, oye, tampoco se vale, nos volvieron esa política pero pública. Lo hicieron, amiga, con una aparente suavidad. Para poder llegar y decir, no se necesitan presupuestos de ese tamaño, específicamente para género, no. Porque no hay problemas, no ven el problema específicamente. Exacto. No lo quieren ver, más bien. Pero además, bueno, la historia nos dio la razón. Así es. Quienes establecimos comunicación ante ONU Mujeres, ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que teníamos todo un proceso de más de 80 amparos que establecimos en las autoridades jurisdiccionales, pues obviamente nos dieron la razón porque se tuvo que reformar, si ustedes recuerdan, se tuvo que reformar la ley orgánica del Ejecutivo para darle vida a la nueva Secretaría de Igualdad sustantiva, que ahora sí atendiera los derechos de las mujeres. Porque la anterior, la figura inicial, que fue la que estuvimos en contra de esa figura, pues era poner a las mujeres en una canasta como grupo vulnerable, que era regresar a la política de los 70s. No era nada novedoso, era regresar y aparte 40 años. Esa idea patriarcal de que las mujeres no estamos a la altura, somos un requisito, y ese es el problema. O sea, los hombres dicen, no, es que le vas a dar el puesto solamente por ser mujer. No, es que tú, ¿por qué piensas que por ser mujer no puedo? Porque cuestiona su capacidad. O sea, es que estamos en las cavernas. Cuando el 52% de la representación social somos mujeres. Entonces, ¿cómo me hablas de un requisito? Es que no somos un requisito, punto. Entonces, y se acabó. Quieren mantener el nicho político, el nicho que encabeza los puestos realmente importantes, incluso empresariales, lejos de las mujeres, para no transformar espacios. ¿Qué debemos de hacer ahora? O sea, viendo esta realidad que nos está dando el gobierno, o sea, ¿qué vamos a seguir haciendo nosotras? Exactamente, no callarnos. O sea, ¿dónde nos quedamos? ¿Para atrás otra vez? Y esa es la parte donde hablas de un presupuesto 2021, donde, perdón, público, pero ya no voy a decir que es para reírse, porque estamos hablando de vidas. Laura, especifícanos un poquito más el presupuesto 2021, hacia dónde lo quieren dirigir y cómo. O sea, qué vergonzoso, amiga. Mira, es delicado, porque por un lado comentaron en el anteproyecto del Ejecutivo que era un presupuesto austero y que disminuyeron los gastos en comunicación. Eso es falso. Sí hay gastos en comunicación, sigue habiendo partidas para pagar por la publicidad y la campaña del Ejecutivo a nivel nacional, y que hay pues una irresponsabilidad en el presupuesto. A ver, entendamos lo que pasó en Jalisco. En el caso de Jalisco hubo una megadeuda justificándolo como la reactivación económica, que fue una reactivación de obra pública para una campaña intermedia. No fue una reactivación económica, y les voy a decir por qué no fue una reactivación económica. Punto número 1. ¿Recuerdan qué cantidad de millones de pesos fue asignada para el comercio informal? Zona metropolitana de Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, la mayoría de la economía se mueve en la informalidad y se mueve en la prestación de servicios profesionales. Aquellos profesionistas que establecen de diferentes despachos y que son profesionistas que pagan impuestos y que día con día emprenden, ¿no?, a través de su profesión, un ingreso. Si ustedes recuerdan, la mayoría de los apoyos económicos que se dieron para hacer frente a esta contingencia por la pandemia fueron orientados a cámaras empresariales, fueron orientados a grupos empresariales. No fue orientado, por ejemplo, a aquel mecánico que tuvo que cerrar su taller. No fue orientado a aquella persona que se gana la vida en el comercio informal o en el comercio al aire libre. Ese recurso no fue orientado a la fonda de comida que tuvo que cerrar durante cierto periodo. Ese recurso no fue orientado a todas las jefas de familia y jefes de familia que perdieron sus trabajos en la economía informal. ¿A quién le preocupa esas concesiones de beneficio de botón de emergencia fueron para los taxistas? Entonces, si tú no quieres que la gente se traslade, quitas Uber, pero no quitas el taxi. ¿Y a quién le preocupó que nos subieran el precio del huevo, por ejemplo? ¿Quién se entera? Exacto. Entonces, aquí lo preocupante es lo que establece el Ejecutivo para el siguiente año en el tema del presupuesto, que fue aprobado por el Congreso del Estado. Pues obviamente es preocupante, porque por un lado, para que se den una idea,
Todo el área que atiende la parte de la política de prevención de las violencias en contra de las mujeres a través de los DIF municipales es DIF Jalisco. Y en DIF Jalisco tuvo una disminución de casi 15 millones de pesos en el programa para atender la violencia. En un año en donde en Jalisco también está comprobado que durante este año van más de 250 feminicidios contabilizados por medios de comunicación. También desaparecieron los comedores comunitarios. Así es. El programa de ayuda para la prevención y el desarrollo del aspecto sexual, ¿no? Del aspecto de la prevención sexual. Ajá, todo eso desapareció, ya no hay ningún apoyo. Y también, a ver, en el caso de Jalisco, en el 2015 el INEGI estableció que existían más de 150,000 hogares en Jalisco encabezados por mujeres. Y estableció también ese diagnóstico de INEGI que las mujeres jefas de familia estaban dentro de los niveles de pobreza más preocupantes en el caso de Jalisco. ¿Y cómo podemos entender que el gobierno del estado propuso una disminución de 9 millones al programa de jefas de familia que se atiende en la Secretaría de Asistencia Social? Y es que estamos repitiendo la historia. Cuando a las mujeres en Francia les dieron chance de que ahora sí los derechos del hombre y aprendan a leer también, solo hicieron la brecha de la desigualdad más amplia, porque las únicas mujeres que pudieron aprender a leer en ese momento fueron las de familias ya ricas. Las otras mujeres se quedaron más segregadas y se vio una brecha de desigualdad más grande. Es lo que está pasando con la pandemia, y lo único que pasa es que estamos repitiendo la historia, porque de todos modos quienes están en el Ejecutivo, quienes encabezan proyectos o partidos políticos, crean la Secretaría de Igualdad Sustantiva en vez de mantener el Instituto de la Mujer. Esa segregación, ¿Sí? Qué bueno que hables de ese tema, Alma, porque al final de cuentas temas como el presupuesto, que bueno, es un impacto económico, ¿no? Es un impacto también en los planes nacionales de desarrollo, en los planes estatales, etcétera. Pero cuando vamos a determinar las fórmulas y los métodos de cómo debe de haber una representatividad y una voz, porque como decías tú, pregúntate qué vamos a hacer, hacia dónde vamos. Ah, bueno, pues todo está junto con pegado, y resulta que vamos a hablar sobre las impugnaciones también, qué bueno que lo mencionas, sobre las impugnaciones también que se hacen hacia el IEPC, porque también en tema de mujeres también tenemos un retroceso claramente anticonstitucional. Perdón, amiga, pero si nos puedes enriquecer en ese tema, que tú lo traes fresquecito, sí me gustaría, ¿eh? Este es un programa, amigas, que vamos a hablar con la espada desenvainada. Y las cosas como son, amiga. Sin filtro, totalmente. Sin filtro. Sí. Claro, mira, pues aunado a la pandemia, a la sobrecarga en las tareas de cuidados, a la tutoría de los hijos e hijas en edad escolar, a la violencia intrafamiliar que se vio disparada en este año, a la precarización de las mujeres, a la falta de apoyos de las mujeres, vamos a enfrentar un proceso electoral en donde las mujeres tenemos que judicializar el acceso a nuestros derechos. Exactamente. Y para que nos quede muy claro, a quienes nos ven del ámbito político y principalmente los hombres, las mujeres no es que estemos ahí por cuota, demandamos nuestro derecho a la participación paritaria porque lo merecemos y porque son nuestros derechos humanos. No es una dádiva, no es una concesión, no. Llegamos a ocupar los espacios que son propios, simple y sencillamente porque representamos también el 50% de este estado, del municipio, de la población. Pero además, porque hay un mandato constitucional. En el 2019, una reforma en paridad en todo estableció como criterio constitucional en la máxima norma de este país la integración paritaria, es decir, 50% mujeres, 50% hombres en todos los órganos del Estado y todos los poderes públicos del Estado. Incluye poder ejecutivo, legislativo, judicial, del orden federal, del orden estatal, gobiernos municipales, autónomos y también pues todas las convocatorias públicas para integración de diferentes organismos deben ser paritarias. Esto significa un avance importante porque es garantizar la participación del 50%, bueno, 52% de la población en espacios de decisión. Ahora, en el caso del IEPC, ¿qué fue lo que vimos? En un primer momento, en septiembre, la Comisión de Igualdad de Género del IEPC aprobó unos lineamientos con los diferentes bloques, donde uno de los bloques especiales contemplaba los 10 municipios más poblados para que fueran establecidos de manera paritaria.
Por supuesto. Después, pero Zapopan y Guadalajara no cuentan, para paridad. Después, en el caso del Consejo General del Instituto de Participación Electoral, en el caso de Jalisco, los consejeros decidieron hacer a un lado lo que se había aprobado en la Comisión de Igualdad de Género y aprobaron lineamientos, se fueron por otro proyecto y establecieron los 6 bloques, que luego era bien complicado, que los 5 más importantes de cada bloque, que era una competitividad diferente para cada partido político, y luego que salieron con que aparte de los 6 bloques eran los primeros 5 y de ahí 2 iban de un género diferente. Pues obviamente esto generó la inconformidad por lo siguiente. A ver, en primer lugar, la autoridad electoral no puede no garantizar el principio de paridad y el principio de progresividad de los derechos políticos de las mujeres, porque es un mandato constitucional, pero además es un mandato convencional. También entendemos que a partir del 2011, todo el marco convencional del derecho internacional de derechos humanos es una obligación para todas las autoridades del Estado mexicano. Claro. Entonces, es una obligación constitucional, es una obligación convencional, pero además es una obligación legal a la que hay que darle y no tenemos el placer de armonizar. Exacto. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de Jalisco, pues obviamente diferentes grupos de feministas, de activistas, de académicas, de mujeres de los partidos políticos, de diferentes partidos políticos, pues establecimos los procedimientos específicos ante las autoridades electorales para impugnar dichos lineamientos. Hace una semana, la sala del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco estableció que efectivamente los argumentos que establecimos en esos juicios eran válidos y que el instituto le ordena restablecer lo que se había aprobado por parte de la Comisión de Igualdad de Género. Por supuesto. Y fue la sesión 10:51 de la noche. Así es, y fue la sesión que vimos el pasado martes. En esa sesión del Consejo General del instituto, pues ahora sí ya enmendaron la plana. Establecieron los bloques de competitividad, el primer bloque con los 10 municipios más poblados, en el caso de los 10 municipios más importantes del estado, y los otros bloques van con el tema de competitividad. Ahora, ¿qué pasa en este momento? También se impugnaron esos lineamientos por lo siguiente. Porque no pueden seguir estableciendo criterios que son diferenciados para las mujeres de los partidos políticos. Claro, el nivel de competitividad de cada partido político es diferente de acuerdo con cada instituto político. Eso es número 1. Número 2, lo aprobado por el Consejo del IEPC no garantiza que los 10 municipios más poblados necesariamente los partidos postulen a los primeros 5 mujeres. Entonces, lo que van a salir algunos partidos políticos es los primeros 5 hombres, los últimos 5 mujeres, porque el IEPC fue omiso, el consejero presidente fue omiso en haber establecido criterios para garantizar en los subbloques de los primeros 5 de los 10 más poblados, 2 de un género, 3 de otro género. Y en los últimos 5, 3 y 2. Oye, amiga, estaría respetando la progresividad en la participación. Y como posibilidades de lo que le llaman coloquialmente las candidaturas naturales, también evitamos una posible candidata gobernadora para el 2024. Claro, gracias. Pues claro. Ay, qué chulada. Ni siquiera las tenemos proyectadas. ¿Sabes qué? A mí siempre me han dicho, ay, Almita, pues si quieres ser gobernadora, lo siento mucho. ¿Por qué? Necesitas una inversión de 10 años en la que primero se te vaya revelando. Recordemos de estas campañas de Enrique Alfaro cuando iba empezando, quién es el peloncito, te daban folletos hace 10 años, antes de que empezara en Tlajomulco. ¿Quién es Ricardo Villanueva en Espectaculares? Te lo dejaban a la expectativa. Sí. Entonces yo necesito toda esa inversión para poderme empezar a proyectar y que digan, por supuesto, se espera que sea ella. Y necesitas toda una estructuralidad, como lo que bien narraste hace unos minutos, con respecto a todos los procesos que pasamos las mujeres, todas las omisiones, aparte todas las destrucciones, porque el hecho de que los institutos van para atrás son destrucciones, todo lo que tenemos que seguir afrontando, amigas, como tuitazo así, aventarnos una conclusión. Alma, ¿qué te deja esto? Pues que siempre para que un progreso se pueda dar,
lo tiene que hacer el fuerte y el que tiene con qué. ¿Qué está pasando? Los hombres en este momento lamentablemente son los que siguen teniendo con qué, y vemos reflejados los votos en el Instituto de Participación Ciudadana en negativo hacia la paridad. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotras ponernos más al día, más unidas y no permitirlo. Exactamente. Rosy. Bueno, pues a mí lo que me deja es que vamos a seguir en el camino de la lucha. Sí. Para mí es súper importante la reeducación de las nuevas masculinidades. Yo creo que de ahí va a partir mucho el que baje la violencia y el que haya una mayor equidad de género. Totalmente. Eso es para mí fundamental. Absolutamente. Una reeducación. ¿No? Porque estos deben de ser programas que se deben seguir repitiendo, y yo creo que para enero vamos a volver a tener, si nos permite producción, este grupo, este equipo. Y amiga, como conclusión y agradecidos de que estés aquí. Y la ONU, orgullosos, nosotros tenemos una gran jalisciense. Al contrario. Oigan, permítanme una conclusión en 3 sentidos. La primera, dirigida a las mujeres que participan en todos los partidos políticos de Jalisco. Es momento de las mujeres. Tenemos que prepararnos, no solamente para dar la batalla interna en cada uno de sus diferentes institutos políticos, sino también porque la democracia paritaria llegó para quedarse. No llegó a ver a quién le gusta y a ver si los hombres quieren ver gobiernos paritarios. La democracia llegó para quedarse. Y hay que mencionarlo, casi nadie lo trae como en el radar. Los próximos gobiernos municipales, por mandato constitucional, tendrán que integrar 50% de sus gabinetes con mujeres. Sí. Entonces, vayan pensando también, y aquí entro con la segunda conclusión, vayan pensando los candidatos varones que van a contender por Jalisco. De entrada, el 50% de su gabinete debe ser paritario por mandato constitucional. No les estamos preguntando, es una obligación y un mandato de ley. Segundo, asegúrense de que el proyecto de municipio, el proyecto de agenda legislativa estatal o federal, garantice a las mujeres una mayor condición para el acceso y disfrute de sus derechos humanos. Y mujeres, candidato, que nos toque la puerta, que no traigan su agenda programática de propuestas y compromisos de campaña, el garantizar medidas de política pública, presupuesto público, reformas legislativas, de acuerdo con el cargo de elección, que no garantice un mayor bienestar para las mujeres, pensemos muy bien a quién le vamos a dar nuestro voto. Y en el caso de las mujeres, ya para cerrar, Mayrel, gracias por el espacio, y en el caso de las mujeres, preparémonos, porque lo que vamos a ver en los próximos años en Jalisco es una forma diferente de hacer política. Miren, en zona metropolitana, salvo Marilena Limón, que un cuerpo de mujer no significa conciencia de género, ¿no? O sea, el que llegue una mujer a gobernar no significa que gobierne mejor para las mujeres. Porque hay mujeres machistas. Claro, ahí está un ejemplo, ¿no? El machismo es una ideología. Sí, exacto. Entonces, vamos como sociedad a ver próximamente gobiernos más humanos, gobiernos más estables, gobiernos más cercanos a la gente, porque efectivamente las mujeres tenemos una forma diferente de la política. No esperemos comportarnos igual como los hombres, porque ya vimos el desmadre que tienen en la ciudad. Así es. A ver, nos piden de repente las mujeres prepararnos, pero la verdad es que tampoco es como que hayamos tenido buenos candidatos preparados y mejores perfiles gobernando la ciudad en este momento. En este momento, quienes están en la zona metropolitana de Guadalajara tienen un desmadre en tema de seguridad, traen un desmadre en tema de desaparición forzada de personas, traen un desmadre en tema de feminicidios. Basta de esas formas que no resuelven la vida de las y los jaliscienses. Amiga Laura y público y compañeras, hay derrotas que se tienen ganando elecciones. Mientras siga siendo sin nosotras y con un criterio social, con una representación entre todos y todas, seguiremos teniendo derrotas ganando elecciones, cualquiera que sea el partido. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, Laura Plasencia, amiga, muy orgullosas, y seguiremos con la espada desenvainada. Muchas gracias, su programa Mujeres sin Filtro. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Gracias.